Riquísimos, os va a encantar. ¿Y qué tenemos hoy? Unos deliciosos buñuelos, mirad. ¿Queréis saber cómo se preparan? Acompañadme. Y para hacer estos ricos buñuelos vamos a necesitar 4 huevos a temperatura ambiente, 60 gramos de harina de coco sin azúcar, unos 30 gramos de endulzante, yo voy a usar eritritol. La cantidad va a cuestión de gusto. Yo solamente le voy a poner 30 gramos y después voy a rebozarlos con un poquito de canela y un poco de eritritol. Una cucharadita de goma Santana, una cucharadita de agua de azahar, una cucharadita de extracto de vainilla. Tenéis esta que es casera en mi canal. Hace un tiempo hice la receta, id a verla y veréis qué fácil es de preparar. Una cucharadita de polvo para hornear, ralladura de un limón, 60 gramos de queso Filadelfia o el queso que tengáis. Es un queso crema. Intentad que tenga los macros lo más limpios posible. Y una pizca de sal. Y con estos ingredientes vamos con la receta. En un recipiente vamos a poner el queso crema, el endulzante, un poquito de extracto de vainilla, una cucharadita aproximadamente, el agua de azahar y vamos a mover bien estos ingredientes. Y ahora vamos a ir integrando los huevos uno a la vez. Ponemos uno, movemos bien, agregamos otro y así vamos a hacer con los 4. Vale, ahora reservamos por un momento y ahora vamos a mezclar la harina de coco, la levadura, una pizca de sal y la cucharadita de goma Santana. Y vamos a mezclar todo muy bien. Recuperamos los ingredientes líquidos y vamos a ir añadiendo esta mezcla de harina de coco, levadura, sal y goma Santana. Y por último vamos a añadir la ralladura del limón. Y ahora vamos a dejar reposar en la nevera unas horas. La vamos a tapar con un poquito de film transparente y nos iremos a la nevera pues unas horitas y después vamos a hacer los buñuelos. Veréis qué ricos van a estar. Ya hemos sacado la masa de los buñuelos y ahora mirad, tengo aquí un poquito de aceite caliente y vamos a agarrar una pequeña porción. Damos una vueltita para que salgan, a ser posible, pues redonditos. No sé si saldrán muy redondos, pero bueno, lo importante, como siempre digo, es que salgan buenos, que salgan ricos. Tiene que estar caliente, pero tampoco demasiado, ¿eh? Al principio sí, pero luego vais bajando un poquito para que no se queme el aceite. Yo los estoy colocando en un papel absorbente, una toallita de cocina, para quitar el exceso de aceite. Y así vamos a hacer todos los buñuelos. Ahora volvemos. Ya los tenemos todos hechos y antes de que se enfríen por completo, vamos a rebozarlos con un poquito de canela y un poquito de endulzante. Así mezcladito. El endulzante puede ser sin pulverizar o pulverizado. En este caso yo lo he pulverizado un poco. Y vamos a pasarlos uno a uno. Y mirad qué ricos se ven. ¡Wow! ¿A poco no se antojan? A mí muchísimo. Pues aquí los tenéis. Y ahora, como no, ha llegado el momento más esperado. Vamos a probar estos ricos buñuelos. Huelen deliciosos. Ya sabéis que si os gustan mis recetas, darle un like, no olvidaros, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube
os avise cada vez que yo camine por aquí y también comentar para que YouTube muestre a más personas estas deliciosas recetas sin azúcar, sin esos picos de glucemia que no nos interesa para nada y deliciosos. Son sin azúcar, sin gluten, sin harinas refinadas y dañinas para nuestro cuerpo. ¿Vamos a probarlas? Claro que sí. Huelen deliciosos. Buen provecho. Riquísimos. Os va a encantar. Yo los he rebozado con endulzante y un poquito de canela, pero vosotros podéis abrirlos por la mitad y ponerle un poquito de crema pastelera keto. Pronto voy a subir un vídeo de esta crema pastelera súper deliciosa, pero así tal cual están deliciosos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme y recordar que ahora viene Doña Aguacate, que os va a comentar unas keto cosas que nadie te contó. Hasta pronto, cuidaros mucho. Keto cosas que nadie te contó. Hoy te voy a contar que las cetonas no son un supercombustible como algunos te cuentan. Lo que hacen las cetonas es volver a las mitocondrias de tu cuerpo menos eficientes, todo lo contrario a lo que se pensaba. Pero entonces, ¿qué hay con esto? Todos tenemos una amiga flaca que parece poder comer todo sin engordar. Parece que esta es la clave. Las mitocondrias de esas personas desperdician calorías como locas. Esa es la clave, desperdiciar. Aquí viene un caso sorprendente que se basa en un concepto llamado desacoplamiento mitocondrial. Las cetonas indican a las mitocondrias que desperdicien combustible y que procesen ácidos grasos libres. Ahora ya se sabe que son una señal para cambiar el modo de obtener energía. Pero alto ahí, que no es lo que piensas. Las cetonas no son un supercombustible. Lo sorprendente es que las cetonas en la dieta keto funcionan mediante ese desacoplamiento porque señalizan a las mitocondrias que se deben relajar para no consumir un exceso de energía. Cuando el cuerpo duerme o sabe que está en modo de reserva, les indica de esta forma que es momento de quitar el turbo. Pero no solo pierdes peso, sino que les manda señales para que se multipliquen y tengas más mitocondrias, ya que si escasea la energía, necesitas más fábricas para generarla. ¿Adivinas lo que supone eso? No entiendo, profe. ¿Es que el coche ya no gastará gasolina? No es eso, Pablito. Lo que pasa es que como el coche va más relajado, te dura mucho más. Es ya probado que con los años el número de mitocondrias de nuestras células bajan más y más, lo cual está relacionado con el envejecimiento y la sarcopenia, que es la falta de fibra muscular. La dieta keto funciona para más cosas de las que pensábamos, pero hay que conocer lo que hace y cómo usarlo para obtener todos sus beneficios. Hasta la próxima. Recuerden a su profesora Doña Aguacate que les enseñará más keto cosas que nadie más te contó. Manténganse keto y sonrían.